Buenas noches a todos. Vamos a empezar con el estudio de hoy y vamos a continuar, ¿no? Ya nos falta poco para terminar este libro de Juan. Y hoy la anterior vez, miércoles vimos un poco de la muerte, ¿no? De nuestro Señor Jesús y cómo lo enterraron. Y vimos un poco de su sufrimiento. Y hoy vamos a ver el capítulo 20 de Juan. Entonces, si tienen sus Biblias, se pueden ir al capítulo 20 del libro de Juan. Hoy vamos a ver qué pasa después de su muerte y de que él fue sepultado. Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 20. Ahí la palabra del Señor dice en Juan capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro, ¿no? Siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces ella corrió, dice, y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo al que la quemaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, dice, corriendo, ¿no? Los dos juntos. Pero otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro llegó y él sí entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario también, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar para empezar este tiempo de estudio bíblico. Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por habernos reunidos aquí en este culto de oración. Gracias por tu palabra, por que podemos ver tu vida, cómo tú sufriste por nosotros y también cómo tú resucitaste por nosotros para darnos victoria, Señor. Gracias, Señor, te damos y te pedimos por cada hermano presente y aún por los que no están conectados, que te puedes tocar sus corazones, Señor, también para que ellos puedan reunirse cada miércoles como nosotros para pedir y interceder, Señor, hacia ti, Padre. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí vemos la resurrección de nuestro Señor. Ahí tenemos a Simón Pedro, el otro discípulo, que según los estudios bíblicos, los estudiosos de la Biblia, dicen que es Juan, ¿no? Juan, el autor de esta epístola. Y tenemos a María Magdalena. Estas tres personas que fueron los primeros en ver o presenciar tal vez la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ella fue, primeramente, dice temprano, muy de mañana, cuando estaba todo oscuro, ella fue al sepulcro. Y en Lucas, vemos, en Marcos también, que ella fue con otras mujeres también, ¿no? ¿Y para qué? Para ungir al Señor, llevaran especias para este propósito, como era la costumbre de los judíos. Y luego ella apenas vio esto, que estaba la piedra recorrida, que no había nadie ahí. Entonces ella pensó lo peor, ¿no? Que alguien le había robado el cuerpo del Señor. Corrió donde Pedro y Juan y ellos vinieron a corroborar eso y entraron al sepulcro. Y aquí Juan es el primero que vio y creyó, dice, ¿no? El versículo 9, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que resucitase de los muertos. Y sabemos que muchas veces Jesús, como vimos en este libro de Juan, muchas veces ya les había dicho a sus discípulos, que el Hijo del Hombre va a resucitar, el Hijo de Dios va a levantarse de los muertos. Y también ellos tenían las escrituras, ¿no? Como aquí dice,
no habían entendido la escritura. Eso se refiere al Antiguo Testamento, las profecías que el Señor iba a resucitar. Esto nos hace ver que la incredulidad de ellos, ¿no? Al principio. Y eso también nos debe llamar a la reflexión. Nosotros tenemos la escritura también. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo, y precisamente lo que estamos viendo ahora, que Cristo resucitó. Pero muchas veces somos muy incrédulos y no creemos hasta que vemos, ¿no? Hasta que vemos, recién podemos ver las promesas del Señor, recién creemos en su palabra. Pero esto no debe ser así. Sabemos que la palabra del Señor es veraz, es eficaz, y podemos leerla, podemos estudiarla. Pero más importante de que leerla y estudiarla es aplicarla y creer en que todo lo que está aquí en este libro es verdad y que se cumple. ¿Qué más vemos aquí también hablando de incredulidad? Tenemos aquí el ejemplo de Tomás, ¿no? Tomás. Si ustedes van en sus Biblias al capítulo, al mismo capítulo, pero versículo 26. Ahí vamos a ver Tomás, lo que hizo Tomás. Primeramente el versículo 24 vamos a leer. El versículo 24 dice, habla de que Tomás dijo que no iba a creer, ¿no? Dice Tomás, uno de los 12 discípulos, dice llamado Dídimo, era su otro nombre, Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dice, si no viere yo en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No? ¿Cuántas veces somos así? Lo mismo, ¿no? Si no veo la bendición del Señor en mi vida, si no veo que esta familia que estoy orando por su salvación no se convierte, si no veo su provisión del Señor en mi vida, no voy a creer. Pero aquí el Señor nos dice, nos enseña que esto no es bueno ante los ojos del Señor, lo vamos a ver después. Dice el versículo 26, 8 días después, pasaron 8 días, una semana y un poco más, y estaban otra vez sus discípulos, dice dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y luego fue directo a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces ahí recién Tomás reaccionó y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero ¿qué dice la última parte? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, felices, dichosos, los que pueden creer sin ver. Y esto es fe, ¿no? Esto es fe, en esto nos basamos, se basa la doctrina cristiana. En esto nos tenemos que basar, en la fe. ¿Qué es la fe según Hebreos 11? Es la certeza, ¿no? De lo que no se ve, la certeza, la convicción. Entonces, fe es creer sin ver. Totalmente a lo contrario que hizo Tomás. Tomás estaba esperando una señal. Tomás estaba esperando ver todas estas señales. Ver que él tenía las marcas de los clavos en sus manos, la lanza, lo que él quedó en su costado, y no creyó. Pero cuán importante es para nosotros como cristianos creer sin ver. Y el Señor aquí le dice, le reprende, ¿no? Le exhorta a Tomás, le dice, ¿por qué me has visto? Creíste. Si no me hubieras visto, no hubieras creído. Entonces, ese es lo que debemos hacer como cristianos. Cuando el Señor te da una promesa en su palabra, créela. Cuando el Señor
te dice que va a haber consecuencias por tu pecado, tenemos que creerlo también, ¿no? Cuando el Señor relata aquí de la resurrección, como Él resucitó, tenemos que creerlo. Y en eso se basa otra vez nuestra fe. Cuando usted y yo vinimos al conocimiento de nuestro Señor, ¿qué hicimos? Creímos en su palabra. Creímos que el Señor murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Entonces, esa es una parte de la enseñanza de hoy, la fe. Cualquier cosa que el Señor nos dice, no seamos Tomás, seamos creyentes, como aquí dice. No seas incrédulo, sino creyente. Y por eso nos decimos, ¿no? Por eso nos llamamos creyentes. Entonces, eso debemos ver en nuestra vida, de creer en lo que el Señor nos dice. Y hay otra cosa aquí interesante, cuando el Señor apareció ahí donde estaban sus discípulos, dice el versículo 26, estaban las puertas cerradas, ¿no? Las puertas cerradas porque ellos tenían miedo a los judíos por lo que había pasado con su líder, podríamos decir, con el Señor Jesús. Y esto lo hizo dos veces el Señor. En el versículo 19, primero a los otros discípulos apareció con las puertas cerradas. Y en el versículo 26, otra vez, cuando ya Tomás estaba ahí con ellos. Esto nos muestra, es una evidencia, una de las evidencias que Jesús realmente resucitó. Por eso pone estas palabras aquí Juan. Alguien que no, y es una evidencia que él no era espíritu, sino que era un Dios, Dios hecho carne que pasó a pesar de las puertas cerradas, estaba en medio de ellos. Otra evidencia que podemos ver de la resurrección del Señor lo encontramos en los versículos 5 al 7, cuando relata que cuando los discípulos entraron, vieron los lienzos puestos allí y también vieron el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor. Y eso no estaba puesto con los lienzos, sino estaba, dice, en un lugar aparte, enrollado, doblado. ¿Sabe qué nos muestra eso también? Es otra prueba, porque si usted, sabemos que la Biblia dice que, y la costumbre, ¿no? Que los judíos, para que no crean la gente en el Señor, que Él había resucitado, ¿qué era su historia de ellos? Que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor, ¿no? Eso nos dice la palabra del Señor. Pero ¿qué nos dice aquí? Esta da la idea de, según el estudio que estaba haciendo, dice que el estado de estos artículos que estaban ahí, el sudario y los lienzos, daba la idea de que nadie pudo robar el cuerpo, ¿no? Porque un ladrón, los ladrones que hubieran robado el cuerpo supuestamente, no hubieran dejado todo dobladito ahí y, ¿no? Y todo acomodado. Ellos por el apuro de robar, porque tenían una guardia de soldados romanos también al frente, hubieran salido corriendo, ¿no? Y mejor hubiera sido para ellos llevar el cuerpo envuelto, ¿no? En el sudario y en los lienzos. Esto vemos que el Señor mismo resucitó, se levantó de los muertos, dobló sus lienzos y su sudario y lo dejó ahí bien acomodado. Y cuando vinieron ya la María Magdalena encontró la puerta de la tumba, que era una piedra, la encontró abierta. Entonces, todas estas evidencias tenemos de la resurrección de nuestro Señor. Eso nos habla también de que esto, de lo que estamos hablando, de creer en lo que el Señor hizo por nosotros. Él resucitó para darnos victoria sobre el pecado. No servimos a un Dios muerto, Dios está vivo. Y eso debe de llenarnos de gozo y también de temor, ¿no? Que el Señor está viendo cada día lo que hacemos. El Señor está con nosotros, viendo cada día lo que hacemos, lo que si pecamos o cómo nos comportamos. Entonces esto veamos. Y últimamente, y al último vemos el versículo 30,
Este es el propósito, ¿no?, por el que se ha escrito Juan, como lo vimos al principio de este estudio en el capítulo, antes del capítulo 1. Pero aquí el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el Señor hizo muchas más cosas que aparecer resucitado, que todos los milagros que hizo, sanar a enfermos y todo eso. Pero estas, las que hemos estudiado, las que están registradas en el libro de Juan, tienen un propósito. ¿Y cuál era? Según el versículo 31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y esto es interesante porque Juan lo pone esto justamente después que el Señor resucitó. No lo pone antes, lo pone después de la resurrección, porque eso nos da la resurrección. Si el Señor no hubiera resucitado, no tendríamos vida eterna, ¿no? Pero porque Cristo resucitó, dice aquí la palabra, que vamos a tener vida eterna en su nombre si creemos. Entonces esto es lo bueno de la resurrección, que somos bendecidos y que podemos vivir en el cielo por la eternidad cuando partamos de este mundo. Esta es como diríamos, una tremenda bendición para un cristiano. Esta bendición que tenemos vida eterna, no vamos a morir para siempre. Si usted no ha recibido a su Señor, usted va a morir eternamente en el infierno. Pero aquí, si creemos en el Hijo de Dios, como dice aquí, vamos a tener vida eterna. Y eso se logra por fe, otra vez, ¿no? Entonces este capítulo dio al principio, los discípulos no creyeron al principio, dudaron, Tomás no creyó, y eso que ellos habían estado con Jesús los 3 años de su ministerio, ¿no? Ellos habían estado con él caminando, viendo los milagros que hacía el Señor Jesús, viendo cómo él mismo había resucitado a Lázaro. Pero ahora que él no estaba, ellos estaban dudando de la resurrección de nuestro Señor. Entonces no dudemos, hermanos, creamos en todas las promesas, creamos en todo lo que nos dice la palabra del Señor. Y seamos agradecidos también por la resurrección de nuestro Salvador, que podemos tener vida eterna gracias a Él, gracias a su sacrificio, pero y gracias a su resurrección. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque un día tú resucitaste. Gracias porque venciste a la muerte, Señor. No te quedaste bajo tierra. Y eso nos da a nosotros, como tus hijos, la seguridad de que podemos tener vida eterna, Padre, si creemos en tu nombre. Gracias, Señor, por esta tremenda bendición de ser hijos tuyos y de que un día, cuando muramos, vamos a ir a vivir eternamente en tu presencia, Señor, alabándote y glorificándote por lo que tú eres, Señor, y porque nos has salvado. Gracias, Señor. Ayúdanos también a aumentar nuestra fe, a creer más en tus promesas, a creer como lo hicieron los discípulos. Te damos gracias una vez más por tu fidelidad y por tu resurrección. En el nombre del Señor Jesús. Amén.